eso yo les decía que hoy es el Día Mundial del Hábitat. La importancia que tiene esto y sobre todo el lema de este año, que es muy importante porque involucra a los jóvenes, altamente relevante, porque está involucrando, les digo, a los jóvenes como hoy, los jóvenes se están sumando, involucrar a los jóvenes para crear un mejor futuro urbano. Este es el lema de este año del hábitat. Está en el estudio el arquitecto Banchero. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, no solo estás trabajando con el tema hábitat, sino también en otras iniciativas para hacer el 9 de julio una ciudad de futuro, conjuntamente con la jefa comunal. Bueno, recientemente acabas de volver de Chile. ¿Fue por todos estos temas que van a ser para también el 9 de julio, pispear un poco qué está pasando allá para ver qué podemos volcar acá? ¿O temas de otra naturaleza? Sí, más relacionado con... Perdón, hoy es el Día Mundial del Arquitecto. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Tenemos varios días en el año, así que hay que celebrar. Celebramos normalmente el 1 de julio, que es el Día del Arquitecto Argentino y que antes era el Día del Arquitecto Internacional, pero bienvenido sea. Ahora sí cambia. Lo de Chile fue un viaje de estudios, sobre todo de arquitectura pura, de edificios de arquitectura. Chile está pasando un momento de una gran explosión arquitectónica, de buena arquitectura, así que sí, un viaje muy lindo como te decía recién atrás de cámara, primero que andás, son 3 días que estuvimos a 1000, salíamos a las 6 de la mañana, llegábamos a la noche viendo obras, y en cada obra nos recibe o el arquitecto que la hizo, o alguien que estuvo en el estudio, o el que pidió la obra. Así que se aprende mucho más. Obras que uno las ve por internet, que las estudia, pero que hasta que no estás ahí y no la ves, hay un montón de cosas que no la entendés, y el entorno, y el concepto, y el porqué. Obras que son a 20 cuadras de diferencia, contradictorias entre sí, que vos decís, bueno, si una está bien, la otra está mal, y no, cada cual tiene su impronta, su forma de ver. Y yendo al día de hoy del hábitat, algunas obras que realmente están muy pensadas en el tema de renovación de recursos, y me parece que de a poquito tenemos que tender a eso. Siempre desde nuestra particularidad. ¿En qué sentido? Para tener una noción, una persona en Estados Unidos, el hábitat, cómo degrada uno el hábitat, se mide en la huella de carbono que deja una persona. Es una cosa compleja, pero se simplifica en la huella de carbono que dejamos. Y una persona en Estados Unidos gasta 10 veces más huella de carbono que una persona que vive en capital, y una persona que vive en capital deja una huella de carbono mucho mayor a la que dejamos quienes vivimos en ciudades pequeñas como las nuestras. No obstante eso, el mundo entero tiene que hacer un esfuerzo muy grande por disminuir la huella de carbono, porque realmente hay que empezar a ser consciente, porque ya es tarde, de no seguir degradando el ambiente. Uno de los temas principales de la ONU para el 2030 es el tema de los objetivos de desarrollo sustentable, y dentro de esos objetivos de desarrollo sustentable muchos temas tienen que ver con la arquitectura. Te repito, siempre desde nuestra particularidad, sabiendo que no estamos en los niveles de provocación, de degradación del ambiente que tienen los países desarrollados, por una simple explicación, que ellos consumen mucha más energía, producto de otro bienestar económico, pero dentro de nuestra realidad es muchísimo lo que podemos hacer. Algunas cosas son económicas para hacer y la estamos empezando a hacer, otras cosas son más difíciles de lograr y al mediano y largo plazo lo vamos haciendo. Acá llegó Angie, que le gusta mucho el tema, sabe mucho más que yo y me da una mano muy grande. Así que bueno, desde el nuevo código de edificación que estamos haciendo y el año que viene con el nuevo código urbano que vamos a hacer, uno de los temas que nos preocupa obviamente y mucho es el hábitat, y puntos concretos que están en estos códigos son el recupero de agua, el ahorro energético, el arbolado, el respeto por la calle que tiene en sí el arbolado, la accesibilidad. No es solamente una rampa para una persona, sino la accesibilidad es que en pleno verano se pueda usar una vía pública, una calle o un parque, y para eso necesitamos sombra. Bueno, todo está relacionado desde nuestra impronta al medio ambiente. Bueno, ahí le damos la bienvenida a Merlino.
Que nosotros Gracias, siempre, buen día. ¿cómo te va? Siempre resaltamos el compromiso que tiene para que nosotros algo hemos aprendido desde lo ecológico. De tanto que nos da, algo nos queda, digo como sociedad me refiero, Ujú. y ahí hemos avanzado un poco, no a lo mejor como le gustaría a ella, pero algo hemos avanzado. Y claro, esta es la realidad, el marco de todo el esfuerzo. Y en este esquema que está planteando Martín hacia el hábitat, que está muy vinculado a esto, ¿hacia dónde queremos llevar a 9 de julio? Buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, no alcancé a escuchar todo lo que Martín había comentado, sí, la última parte. Eh, Desde el punto de vista de la edificación, tiene que ver más que nada con un eje de hacia lo sostenible o hacia lo sustentable, a que las viviendas sean cada vez un poco más eficientes, que consuman menos energía, menos recursos, generen menos residuos. Y la verdad es que van un poco como en ese sentido varias ciudades, por ahí no en todos los casos se está trabajando como más formalmente en un código de edificación con una base, digamos, regulatoria, que sería este el caso. Así que bueno, por un lado en lo que él apuntaba tiene que ver con eso. Y después, bueno, en lo que siempre vengo remando, que tiene que ver con la separación de residuos, con tratar de que sea óptimo el funcionamiento en la planta de separación, de poder reducir al máximo los residuos, poder dar el paso de habilitación del relleno sanitario, que es algo que nos tiene ahí sumamente preocupados en poder hacerlo cuanto antes. eh, y ¿Eso de qué está dependiendo? de la colocación de la geomembrana, de la compra de la geomembrana. Se han logrado todas las habilitaciones que el Ministerio de Ambiente otorga para ese tipo de actividad. Se hizo un movimiento de suelo, ya están las celdas, la primera armada. Falta avanzar en lo que es la compra de la geomembrana y poder colocarla y terminar de optimizar con movimiento de suelo, digamos, dejarlo listo para lo que es el inicio del funcionamiento. Y a partir de eso ya vienen otras cuestiones como poder empezar de lleno con lo que es la clausura del basural, que también es una de las cuestiones que preocupa bastante. Bueno, hoy muy temprano en el Día Mundial del Hábitat, una de las cosas que estaba leyendo es que el mundo va hacia lo sustentable, a esto que estás haciendo referencia. Y en ese sentido tenemos que cambiar la cabeza también todos, desde todo punto de vista. Nosotros estamos acostumbrados como vecinos a que por poco el señor que recoge la basura todos los días no entre a la cocina y no saque la bolsita de la cocina. Esta es la realidad. Y no estamos dispuestos a caminar a lo mejor 20 metros para hacer de todo esto un equilibrio como funciona en otros lugares, ¿eh? Y que nadie le parece lo más bien, caminar 20 metros y dejar los residuos donde corresponden. Y ya separados directamente, que esto también hace la diferencia. Y nadie discute, pero da la sensación como que nos cuesta un poco más. No sé cuál es la razón. La razón no la sé, pero sí es cierto que ante el reclamo, de que por suerte son muchos los vecinos que llaman cuando los chicos de recolección se equivocan, porque eso también nos pasa, de que por ahí no ven un determinado residuo que lo tenían que levantar o lo pasaron por alto o había un auto estacionado. Pero también tenemos gente que nos dice, y yo en el tacho de basura había puesto y está toda la bolsa desparramada, porque van sacudiendo adentro del canasto, con suerte, porque algunas cosas caen afuera, y es como que ellos esperan que el recolector detenga el camión y empiece a sacar el vasito de yogur, la botella, ni siquiera está o en una caja o embolsado, y eso en un servicio es prácticamente imposible poder Claro. hacer. Necesitamos sí o sí Bueno, la está en el colaboración marco, lo del que yo te vecino. digo, en el fondo queremos que nos Sí, saquen de la sí, cocina de sí, casa. sí, 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 sí. Cuesta que por ahí entendamos que somos fundamentales en esto y que deberíamos ser responsables del residuo que generamos. Pero bueno, sí, todavía nos Bueno, hoy pasa las nuevas que... generaciones de los más chiquitos, bueno, a vos el compromiso que te hicieron recientemente en la escuela secundaria 7 fue muy relevante, muy importante, ¿no? Sí, sí, la escuela la de comercio trabajó, empezaron con un proyecto que parecía sencillo y que por iniciativa de los mismos alumnos lo empezaron a extrapolar hacia los distintos niveles, involucraron al jardín, involucraron al primario, después en otro momento fui yo específicamente al primario porque había algunas dudas específicas,
pero pudieron hacer como transversal la temática, adaptada a cada uno de los niveles, porque a los nenes de jardín es muy difícil por ahí bajarles contenidos más completos o más complicados, pero con el simple hecho de decirle qué separar y cómo separar y qué va en cada tacho, bueno, pudieron hacérselo llegar a través de juegos, a través de videos, y bueno, están separando los residuos en todo el establecimiento. Bueno, y en ese sentido de lo sustentable, ¿hacia dónde va precisamente los esquemas de construcción? Porque uno de los temas de ahorro energético es que en verano estén los ambientes mucho más aclimatados y en invierno más cálidos, de manera tal que no consumamos tanto precisamente el uso de la electricidad para uno u otro. Sí. Yo, por ejemplo, cuento mi experiencia. Yo la vez que construí mi casa la hice con doble pared y un tergopol en el medio. Está bien. Porque lo tomé de los estudios de radio, Claro. por la acústica. Y me da totalmente resultado. Yo en pleno invierno tengo todo un living que sin ni necesidad de prender la estufa y todo el mundo se sorprende. Y en verano entro y está todo fresco. También hice doble ventana. Hay un divorcio entre lo que es ahorro energético y lo que es sostenible, huella de carbono. De lo energético hace no menos de 35 o 40 años que se viene trabajando y mucho, entonces quizás no en Argentina, pero en el mundo hay mucha respuesta a cuáles son los materiales que hacen ahorro energético. Pasa que en estos últimos años, ahora muy reciente, nos estamos dando cuenta que esos materiales por lo general son muy malos con el tema de lo sostenible, entonces te hacen ahorrar energía, pero cuando lo compras se llama una mochila ecológica, se produjo mucha energía para producirlo, su creación, claro. Y además no tiene una vida útil como los materiales tradicionales, y cuando llegan a generar basura, esa basura es mucho más dañina. Un ejemplo simple: un rancho de adobe de hace 100 años, Sí. quizás se demolió hace 15 años, para construirlo solo necesitó, y no es poca cosa, tierra negra que hace Sí. falta, pero no más que eso, y cuando se demolió ese escombro sirvió para hacer un contrapiso de una casa. Las arquitecturas de ahora tienen mucho, como decía, tergopol, que es muy dañino para el medio ambiente, que provoca que se gasta mucha energía en construirlo, pero que después, cuando se deja de usar, provoca un daño muy grande en los basurales y en los lugares a depositarlo, porque no tiene una gran capacidad de reciclado. Entonces, lo último, lo más nuevo, y es a lo que estamos tratando de atender, saltándonos el paso, porque el 9 de julio nunca se pensó en una arquitectura de ahorro de energía. Entonces creo que tenemos que hacer todo a la vez: ahorro de energía pensando en lo sostenible. Yo soy un fanático de decir que tenemos que estudiar mucho la arquitectura latinoamericana. En Argentina prácticamente no hay arquitectura latinoamericana, en Chile, en Uruguay muy poco. Sí, en Perú, Colombia, sobre todo en esos países, en algunos lugares, Brasil. La arquitectura latinoamericana es una arquitectura genuina de hacer aberturas normales de 1,20, de 1,50, 1,60 por 2,10. Hace 15 años, en 9 de julio, habíamos empezado a hacer una arquitectura que eran peceras, era todo vidrio, porque el vidrio es cada vez más barato, porque te elimina mano de obra y porque queda lindo, pero eso provoca un gasto energético exuberante. Ahora se pasó a tratar de ahorrar energía, entonces se usan materiales. El ejemplo más fácil es, o más fácil de entender, es quizás las células fotovoltaicas, los paneles solares, que cuando lo hacen on-red, off-red, cuando te desconectas de la energía eléctrica, lo necesitas con baterías, en el mejor caso de litio, que el mundo genera muchísimo desperdicio, una huella de carbono muy alta para generar la batería, que además no tiene una vida muy útil, muy larga, y que cuando la tirás hace mucho daño al medio ambiente. Ahora se reciclan, pero digo, entonces realmente tratar de que el edificio se haga con poca plata. Cuando se hace un edificio se consume mucha energía, mucha agua, muchos de otros factores. Entonces, usar los edificios existentes en Europa, en Estados Unidos, se demuele continuamente, cada 30 años un edificio se hace nuevo. Tenemos que aprender a usar lo que tenemos, mejorar lo que tenemos. El tema del arbolado, los árboles de hojas caducas que dan sombra en verano y que dejan pasar el sol en invierno. El tema de que las casas empiecen a mirar al norte, que las paredes que dan al sur sean más gruesas, que tengan
una barra que tengan, como decís vos, un corazón de telgopor. No es lo mismo hacer una arquitectura de steel frame, que es todo telgopor, que en una pared hacerle doble pared con telgopor o con lana de vidrio o con lo que fuere. Es ir a un profesional y decirle: quiero una arquitectura que realmente sea sostenible, desde lo energético hasta desde lo constructivo. ¿Cuánto gastó mi casa cuando yo la compro? ¿Qué mochila ecológica trae? Y dentro de 50 años, ¿en qué lugar del basural van a estar estas partes y qué daño van a provocar? Eso es muy distinto al ahorro energético, que también lo necesitamos y mucho. Hay dos formas de ahorrar energía: morirte de frío o de calor, que está mal, o gastar mucha energía, que también está mal. Tenemos que llegar desde la arquitectura consciente, que es la arquitectura que se hace en Colombia, en Paraguay, en algunos lugares de Bolivia, en algunos lugares del norte argentino, en algunos lugares de Brasil. Yo lo he visto en Jujuy, en el norte de En Jujuy. los lugares que no hay plata, por eso es Latinoamérica el lugar a estudiar, en los lugares que no hay plata, el ingenio hace que los diseños ambientalmente conscientes provoquen muchas más bondades que la tecnología, que muchas veces provoca las mismas bondades, pero a costa de un deterioro del ambiente muy grande. Me sonrío porque muchos no te van a dar bolilla, porque acá lo que queremos hacer es precisamente mostrando que tenemos plata cuando construimos. Sí, en una ciudad chica pasa eso. Pero mirá, es muy importante lo que decís vos de educar a los chicos. Así como una persona, lo vemos nosotros, no es lo mismo hacerle entender a nuestros padres la importancia de separar en origen, que hacerle entender en un jardín a los chicos la importancia de separar en origen. Me parece que va por ahí, que ya tenemos una generación, y me incluyo, que quizás no somos demasiado conscientes no solo del gasto de energía, sino del deterioro ambiental, pero sí quienes vienen atrás nuestro tienen una mirada mucho más interesante y mucho más comprometida con ese tema, y tenemos que apuntar ahí, y sabiendo que lo que hoy estamos estudiando es tan nuevo que capaz que dentro de 2 años digamos: che, esto no estaba tan bien. El tema de materiales como el telgopor, que hasta hace 2 o 3 años decíamos hay que hacer la casa casi de telgopor, y nos damos cuenta que está bien, para el ahorro energético es excepcional, pero para la mochila ecológica que trabaja, para la huella de carbono que nos da, es muy malo. Después, una cosa que hace a la huella de carbono, no es lo mismo traer un porcelanato de China, porque el 40% del combustible del mundo lo gastan los barcos. Entonces no es lo mismo un porcelanato comprado importado en China, porque viene en un barco que provoca una huella de carbono, que un porcelanato hecho con arenas argentinas, que son más malas, quizás no son tan buenas, pero que no tiene esa huella de carbono. Entonces es ser consciente de en qué mundo vivimos, qué queremos, qué vida útil tiene un edificio, para qué hacer un porcelanato que dure 100 años si estamos haciendo un edificio que está pensado para 25 años. Es bastante complejo, tiene que haber un profesional pensando eso, y tiene que haber un cliente dispuesto a atender las cosas del medio ambiente, de lo reciclable, de lo sostenible. A eso iba, que me parece que somos medio... es lo más difícil de conseguir. Que me parece que es lo más difícil. Yo siempre reivindico a Angie, y se lo digo permanentemente, en su presencia y en su ausencia, porque estamos avanzando lentamente pero bien. Y en función de toda esa entrega y toda esa educación tenemos que estar mucho más... Doy fe que no hay demasiadas Angie en los municipios. Mucho más, bien que haya una por ciudad. Mucho más arriba, sí. Bueno, por eso tiene tu Bueno, y el reciclado en origen, mira, es otra cosa. Yo, cuando deciste cuál será el motivo, que no sabemos cuál es el motivo, pero evidentemente el motivo es que estamos en el medio de la pampa y que tenemos lugar para tirar las cosas. En Austria, el otro día en una charla que estábamos haciendo sobre sostenibilidad, nos decían que en Austria te cobran por kilo de basura que tirás. Entonces, toda la gente, lo orgánico lo entierra todo, los plásticos los lleva en auto a los reciclados de plástico, que es gratis, el vidrio lo lleva en auto al reciclado de vidrio, que es gratis, y tiran lo mínimo indispensable, que se lo cobran por kilo. Vos tirás esta bolsita, bueno, a fin de mes vas a pagar tantos kilos de basura. Acá sería imposible porque le tirás al vecino, que lo pague él. Pero digo, que estamos lejos porque estamos en un país que... Sí, y lejos de una ordenanza regulatoria. No, pero si haces la ordenanza, sabes que tu vecino donde tire basura más te la va a tirar a vos para que la pagues vos. Digo, estamos muy lejos. Me parece que primero hay que empezar a hacer conciencia con los chicos, y estas cosas que está haciendo Angie desde hace mucho tiempo del reciclado en origen, que se podría reciclar. Yo pienso que por lo menos el triple seguramente, porque la bolsita de leche la tirás en la basura común junto con la yerba y no está bien. Se podría hacer mucho más, pero
es mucho lo que se hace. Y después cada persona podría hacer mucho más sin que la ordenanza se lo pida. Digo, yo te digo una cosa que hago yo, hay un tambo acá a 10 cuadras del centro 9 de julio y vos vas con el bidón y te llena la leche, y cuando comprás el sachet de leche tiene una bolsa que después la tirás y no sirve más. Entonces hay un montón de cosas que si uno hace lo autóctono de la ciudad, consume menos huella de carbono que cuando compras todo. Hay paquetes, y eso lo vemos cuando vamos al supermercado. Hay una ordenanza el 9 de julio que prohíbe llevar la bolsita, pero hay paquetes que tienen 3 bolsas una adentro de la otra, que viene con una bolsita, otro envoltorio por arriba. El pollo cuando lo compras tiene 3 bolsas para que no se chorree. Bueno, esas cosas provocan una huella de carbono enorme, y no es mucho lo que se puede hacer. Por otro lado, sí se puede hacer con limpiar los elementos, dividirlo en origen, sacarlo los días que haya que sacarlo, y de a poquito, yo no tengo los kilos, seguramente Angie sí, son muchos los kilos que se venden de plástico, que esos kilos, además de que entra plata al municipio, son kilos que no están en el basural degradando el resto del ejido. Angie, ¿qué basura generamos diariamente nosotros? ¿3 toneladas, 4 toneladas diarias? No, más. ¿Más? Sí, se calcula, en promedio se calcula 1 kilo por habitante por día. En total. De eso, más o menos el 50-55% es orgánico, entre un 30 y un 35% es reciclable, y el resto, entre un 10 y un 15%, son desechos, basura, que es lo que ya no se puede reutilizar, no se puede reciclar. Nosotros aún, y a pesar de los buenos resultados que tenemos en la planta, estamos abajo del porcentaje que deberíamos estar recuperando. Hay mucha gente que no separa, mucha gente que no le interesa separar, y que te lo dice, y que te dice yo no voy a hacer eso, porque es como que uno se lo pidiera para un beneficio propio. Pero bueno, nos pasa y nos lo dicen. Hay otro porcentaje que tiene que ver con que por ahí el vecino quiere hacer las cosas bien, y en vez de por ahí respetar el cronograma que establece el municipio, lo saca un día distinto, y el hecho de sacarlo un día distinto o en el horario que no corresponde implica que eso se pierda en el circuito de reciclables, ingresa al otro circuito. Pero bueno, cada, por ejemplo, una venta de plástico ronda compactado, estamos hablando Sí, ya sí, compactado, son más o menos entre 8.000 y 9.000 kilos. Pensando en un volumen compactado, eso sin compactar son metros y metros cúbicos, claro, de plástico arrojado, tirado en el basural, disperso, y bueno, ocupando el lugar y generando todos los perjuicios que ocupa un material de esas características. Bueno, que en el Día Mundial del Hábitat esta charla sirva de reflexión y hacia dónde va precisamente, hacia dónde vamos en la ciudad, y las normativas que se están proyectando precisamente para el futuro, ¿no? Presente y futuro. Así es, Gustavo, así. Así que bueno, Martín, muchísimas gracias, Angie, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, las noticias atrasadito y